enseñaré cómo puedes crear stickers utilizando Cricut. Quiero resaltar que estos stickers serán resistentes al agua, así que te enseñaré cómo vas a laminarlos para que puedas cortarlos utilizando una configuración especial en tu máquina Cricut. Y te enseñaré un truco para que puedas solucionar los problemas cuando tu máquina no quiere leer las líneas de corte. Hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. Este es el segundo tutorial sobre cómo imprimir y cortar con Cricut. Así que si no has visto cómo calibrar la máquina y cómo diseñar stickers, te recomiendo que veas el video anterior. Te lo dejaré en la cajita de información y en la descripción de este video. Stickers con Cricut. Puedes usar tu máquina favorita, la Cricut Maker o la Cricut Explore. Lo primero que debes hacer es seleccionar el papel que vas a utilizar para imprimir. Puedes utilizar el papel de tu preferencia que sea adhesivo. Esto es muy importante ya que esto será lo que lo hará un sticker. Ahora te voy a explicar cómo funciona el panel para enviar e imprimir desde Cricut. Luego de que tienes ya listo tu diseño y le indicas las cantidades de veces que vas a imprimir, pues tu máquina va a colocar una línea negra alrededor del diseño. Estas líneas negras es lo que la máquina va a leer para hacer el corte según le hayas indicado. Activa Uso diálogo de sistema y apaga el agregar margen. Esto te va a permitir que aparezca detrás del panel de Cricut Design Space el panel de configuración de la impresora. De esta forma puedes ajustar los settings para obtener la mayor calidad en tu impresión. Siempre me preguntan por la impresora que utilizo. Es una Verite Craft de Kodak y pues es de tinta, pero todo depende de lo que tú quieras lograr con tu impresora y para esto te dejo otro video en la cajita de descripción. En esta ocasión vamos a crear una configuración de corte especial para hacer estos stickers que se corten por completo. O sea, no se va a quedar en la base como en el video anterior, sino que aquí estamos cortando por completo. Lo que sucede es que al nosotros agregarle una capa adicional para hacerlo laminado y resistente al agua, estamos consiguiendo con esto que el papel sea más grueso. O sea, aquí esta parte que es el papel, automáticamente nosotros le agregamos una capa adicional, en este caso de vinil transparente, pues ella no te va a poder cortar con la configuración de sticker, la regular que ya trae la máquina en los settings. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic en explorar todos los materiales y vamos a buscar el material de sticker actual. Aquí vemos que el papel adhesivo imprimible, o sea el papel de sticker, tiene una presión de 280. Entonces abajo le voy a dar a agregar un nuevo material y le voy a poner el nombre de referencia. En este caso le puse stickers más vinil transparente. Voy a subir la presión a 320 y en esta parte le colocaré que haga 2 cortes. Luego le damos a guardar. Ahora cuando busquemos el material aparecerá el que acabamos de agregar. Para laminar estos stickers estoy utilizando vinil transparente. Te dejaré todos los materiales en la descripción del video. Pero básicamente luego de acomodar el papel sobre el tapete, lo que voy a hacer es cortar el material de vinil a un tamaño menor que las líneas negras de referencia para el corte. Luego de que esté cortado al tamaño, lo voy a colocar en uno de los laterales desde una esquina para ir alando. Aquí te voy a mostrar el proceso, cómo haremos esto. Me apoyaré en el scraper para asegurar que quede bien adherido.
Si por alguna razón queda alguna burbujita, puedes utilizar la herramienta para levantar el vinil y con esta puntita puedes hacerle pequeños hoyitos para mover con el scraper y de esta forma sacar el aire. En resumen, colocamos el papel sobre el tapete azul y nos apoyamos en las herramientas de corte para cortar el vinil al tamaño. Recuerda, es vinil transparente permanente y lo aplicamos con el scraper. Luego, si quedan burbujas, utilizamos la herramienta para levantar vinil y simplemente le damos unos toquecitos y afinamos con el scraper. Te comenté que te voy a enseñar a cómo solucionar los problemas de imprimir y cortar con Cricut. Entonces, en esta ocasión el problema es que no puede leer las líneas de corte debido a que el papel es brillante. Este brillo lo ha dado el vinil transparente que le hemos colocado al papel. En este sentido, lo que te recomiendo es lo siguiente. Vas a cortar un poco el excedente del vinil transparente, el que esté más cerca a las líneas de corte. Esto lo que va a hacer es que va a permitir que la máquina pueda leer con facilidad estas líneas de corte. Para que lo tomes en consideración en cualquier otro proyecto que vayas a utilizar la función de Print and Cut, la máquina Cricut no puede leer papeles brillantes porque el brillo refleja a la luz que ella emite para leer la línea de corte y esto le impide leer la línea, por lo que a veces es muy complicado trabajar con papeles con un alto brillo. En esta ocasión el papel es mate, pero como le agregamos un vinil adhesivo transparente, esto le ha dado un brillo adicional a nuestro papel y por esto nos arrojó este error. Pero ya te expliqué cómo puedes solucionarlo. Simplemente vas a retirar este excedente del brillo y pues luego al colocar nuevamente en la máquina, ella lo va a cortar perfectamente. Un truco adicional sobre los stickers es que utilices el tapete azul, que es el que tiene menos adhesivo, y que solamente lo utilices para ese material. Entonces te recomiendo poder marcar este tapete indicándole que es el tapete de los stickers. Espero que te haya quedado súper claro cómo puedes crear stickers resistentes al agua utilizando Cricut. Y no olvides que puedes ver en este video cómo calibrar tu máquina Cricut para realizar la función imprimir y cortar. Y también te enseño cómo diseñar utilizando imágenes de internet. Recuerda darle un me gusta a este video y suscribirte al canal. Hasta el próximo tutorial.